Vale. Bueno, pues ya estamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario. El seminario de hoy lo va a impartir el doctor David Bernardo, que es investigador aquí en la Universidad de Valladolid, en el IBGM. Perdonad, si no os importa, silenciad por favor los micrófonos, ¿vale? Y cuando queráis hacer alguna pregunta, al final podéis activarlos en cualquier momento, pero durante la presentación, por favor, silenciarlos para que no se nos meta ruido. Vale, como os estaba diciendo, el doctor David Bernardo es licenciado en Biología por la Universidad de Oviedo y doctor en Inmunología por la Universidad de Valladolid. Después se marchó a realizar su postdoc en Londres, en el Imperial College London, donde estuvo 6-7 años, una cosa así. Y allí se especializó en el estudio del papel que tienen diversas subpoblaciones de células dendríticas y de macrófagos dentro del tracto gastrointestinal y vio qué papel jugaban para mantener los mecanismos de la tolerancia oral o bien para desarrollar enfermedades autoinmunes como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal o la enfermedad celíaca. Después de esta etapa en Londres, en 2015, volvió a España, donde se incorporó como coordinador del Laboratorio de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario de la Princesa. Allí pues, completó su formación desde un punto de vista un poco más clínico y ya desde el año 2019 volvió a la Universidad de Valladolid, donde es investigador Ramón y Cajal. Actualmente está, como os decía, en el IBGM, donde está dirigiendo su propio grupo de investigación. Recientemente, gracias a una convocatoria infrared, consiguió un citómetro espectral, de que nos va a hablar un poquito, que si mal no recuerdo, por lo que nos comentaste, en toda España solo hay 3 de este tipo, una cosa así. Hasta mi conocimiento, ahora mismo solo hay 3 operativos, va a haber más en camino, pero solo hay 3. Con lo cual, bueno, entonces nos va a hablar un poco de este equipo, de todas las posibilidades que tiene, de cómo lo está usando él en su investigación y nada, con la idea de que probablemente pueda resultar muy útil para mucha de la investigación que estamos haciendo nosotros. Así que nada, David, muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras, adelante. Nada, a vosotros por la invitación. Deberíais estar viendo ahora mi presentación, ¿verdad? Ahora sí. Vale, menos mal. Pues nada, nos ha costado, pero ya está. Bueno, pues nada, sí, os voy a hablar un poco de eso, de las posibilidades. Un segundín, porque si has puesto que se ponga en pantalla completa, eso no ha funcionado. Ah, vale. ¿No ha funcionado? No. Y este sí que es un problema que hemos tenido alguna vez más, ¿eh? O sea, que si vemos que no hay manera de que funcione, pues simplemente lo dejamos así, que se ve suficientemente grande. Porque no me digas por qué, pero esto nos ha pasado más veces. Ahora ya está. Perfecto. ¿Ahora está en pantalla grande? Sí, perfecto, gracias. Perfecto, pues quito esto de aquí para que no me moleste. Y eso, ¿no? Pues como decía Laura, os voy a hablar un poco de las posibilidades de la citometría espectral y os voy a dar unos pocos ejemplos, son unos pocos porque estamos todavía empezando a jugar con el equipo y la verdad que estamos nosotros mismos aprendiendo, ¿no? Pues bueno, no hace falta lo que os diga, lo que es la citometría de flujo, donde vamos a analizar eventos, células o fragmentos celulares, bacterias, etcétera, que van a ser marcadas con anticuerpos fluorescentes. Y pues bueno, como vemos aquí el número de publicaciones que usan la citometría, yo es mi bread and butter, que dicen los británicos, lo utilizo para todo en el laboratorio, no para de crecer, ¿no? Pues aquí tenemos el Faxcalibur, que fue con el que empecé hace ya unos cuantos años, de 4 colores, y las diversas evoluciones que ha habido, por ejemplo, hasta un Fortesa, ¿no? Cuando estaba en Madrid yo utilizaba paneles de 13 colores y estaba feliz de la vida. Ahora 13 colores se nos quedan pequeños. Y como sabemos, es una técnica imprescindible, tanto en investigación como en la práctica clínica, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la citometría del flujo? Bueno, pues sabéis que hay un sistema de fluídica, un sistema de óptica y un sistema de electrónica. Y lo fundamental, como ya nos apuntaba Pink Floyd, es el sistema óptico, ¿de acuerdo? Sabemos que en la citometría vamos a tener las células marcadas con anticuerpos que llevan fluorocromos. Bueno, a través del láser azul vamos a poder discernir tamaño y complejidad de las células y luego esta luz que emiten los anticuerpos marcados fluorescentemente cuando son excitados la vamos a ir rompiendo cual prisma utilizando un conjunto de espejos dicroicos. Cuando sale la luz emitida, por ejemplo, en esta célula, por estos 4 anticuerpos, estos 4 fluorocromos, pues si ponemos un filter 550 long pass, va a dejar pasar de largo toda la luz de más de 550 y nos va a rebotar todo lo que tenga menos de 550 y luego ponemos un band pass 530, 510 que nos va a detectar todo lo que tenga entre 525 y 535 nanómetros y así captamos la emisión
de la luz verde, ¿no? Y pues bueno, con el conjunto de dicroicos posteriores long pass, pues vamos a ir rompiendo de esta forma la luz y, al igual que en un prisma, con un citómetro vamos a ir rompiendo la luz en diferentes fragmentos y detectar pequeños band pass, pequeños fragmentos donde vamos a detectar nuestros fluorocromos de interés y, por tanto, vamos a asesorar el fenotipo de las células. ¿Cuáles son las limitaciones de la citometría clásica? Bueno, lo primero es que necesitamos compensar. Eso antes era horrible. Yo soy de los que aprendí citometría compensando a mano y no se lo deseo a nadie. Ahora se puede hacer de forma fácil con bits de compensación y los softwares ya te hacen la compensación automática. Pero hay otros problemas como son la autofluorescencia, sobre todo si se trabaja con tejido humano como yo, y si además trabajas con macrófagos del intestino humano, pues ya la autofluorescencia ni te cuento, ¿no? Otro hándicap es el número máximo de fluorocromos. BD, Becton Dickinson, ha sacado hace unos 5 años un nuevo citómetro, el Symphony, que permite llegar hasta 24 o 25 fluorocromos de forma sistemática, pero bueno, se puede mejorar todavía el sistema y hay que utilizar anticuerpos con fluorocromos muy caros, etcétera, y además cada nuevo panel necesita ajustes. ¿Qué pasa? A lo mejor diseñáis un panel de 10 marcadores o de 8 marcadores, lo paséis por un citómetro y decís, oye, quiero meter 2 anticuerpos más porque me interesa ver esta población. Pues no es tan sencillo como meterlos, tienes que volver a empezar de nuevo, diseñar el panel, etc. Uy, no sé por qué se ha saltado todo esto. Disculpas, porque no sé por qué se ha saltado la presentación. ¿Seguís viendo la presentación, no? No. ¿No? Pues no. Vamos a ver. Estábamos viendo bien, cuando has dicho eso, lo de se ha saltado, me ha puesto que se ha dejado de compartir. Vale, ahora la vemos, no en pantalla, no en modo presentación. ¿La veis? Sí, pero no en modo presentación, ya te digo. Vemos la pantalla del PowerPoint. Vale, pues vamos a volver a intentarlo en pantalla grande. No se ve, pero bueno, si no, ya te digo, así lo vemos, o sea, se ve suficientemente bien. Espera, vamos a ver, abrir bandeja de uso compartido. Ahora ya sí. Vale. Perdona, porque es que soy un inútil de los ordenadores. Nada. Pues bueno. Esto que os comentaba de la citometría, ¿vale? No entré en los fundamentos de la citometría ni diseño de paneles porque asumo que todos sois expertos, pero para solventar estas limitaciones pues tenemos las nuevas técnicas de citometría avanzada, como es la citometría de masas, el CyTOF, o el citómetro espectral, como es el que tenemos ahora en el laboratorio. ¿En qué se basa la citometría de masas? Muy sencillo. Alguien en algún momento tuvo la genial idea de, coime, los anticuerpos los podemos conjugar a una biotina o a una peroxidasa o a un fluorocromo para pasarlas por el citómetro, pero claro, ¿y por qué no lo conjugamos a un metal pesado? Y la citometría de masas es básicamente eso. Es un citómetro de masas. Lo que se hace es, se marcan las células con anticuerpos que llevan conjugado un metal pesado que no existe en las muestras biológicas, se pasa por un MALDI-TOF y de esta forma vamos a ver el perfil de células o el perfil de metales pesados de cada célula que ha pasado. Como cada metal pesado está conjugado a un único anticuerpo, vamos a poder sacar el fenotipo de las células y lo vamos a poder ver igual que en la citometría clásica. Esto, como digo, la citometría de masas, pues nos permite determinar un mayor número de marcadores. En esta publicación antigua se habla de 37, actualmente los citómetros de masas permiten llegar a 45 o 50 marcadores de forma simultánea. Y muy importante, como va por masa, por Daltons, no hace falta compensar y no tenemos los problemas de autofluorescencia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el hándicap? Que para adquirir 1 millón de células se necesita 1 hora, con lo cual es muy lento y vamos a perder el 30% de las células que analizamos. Aún así, como digo, presenta numerosas ventajas, ¿no? Porque poder correr un panel de 40 y pico marcadores sin compensar ni nada, además la empresa que lo distribuye ya tiene paneles cerrados, pues es una gran ventaja para el análisis, ¿no? Y el problema que tenemos ahora con estos equipos, con el CyTOF, es que, claro, yo si analizo un parámetro, pues puedo hacer un plot. Si analizo 2 parámetros, puedo hacer un plot. Si analizo 3 parámetros,
yo puedo hacer 3 plots, A versus B, A versus C y B versus C. La madre del cordero. Voy a ir poniéndolo en pequeño, no sé por qué me está haciendo la presentación hoy esto. Vale, si lo veis así, si lo pongo de esta forma. Sí, se ve así, o sea, si así no te da problemas, se ve suficientemente bien. No, bueno, me salto las presentaciones, las slides, pero bueno, lo voy viendo porque es que no sé por qué me va saltando de pantalla en pantalla. ¿De acuerdo? Vale, así se ve bien, no hay problema. Vale, perfecto. Todo bueno. ¿Qué pasa? Si ponemos, sin embargo, 9 parámetros, pues vamos a tener 36 plots. Pero es que fijaros, si tenemos células marcadas con 32 fluorocromos o anticuerpos con metales pesados, podemos hacer 496 plots. Esto es una barbaridad, porque yo ahora mismo si me escojo esta población y abro una puerta ahí, todavía me quedan 495 plots por analizar. Si abro otra puerta me quedarían 494 plots. Es decir, con solo 32 parámetros, no voy a decir que tenemos una posibilidad casi infinita de analizar marcadores, pero podemos analizar una gran cantidad de marcadores, ¿de acuerdo? Una gran cantidad de análisis, de plots diferentes. Y esto es muy importante porque tradicionalmente cuando hacemos citometría lo que vamos es abriendo puertas e ir yendo a nuestra población de interés. Pero puede que, a lo mejor, en mi cohorte de interés o en los pacientes con X enfermedad, a lo mejor tengo linfocitos T que me están expresando CD20. Claro, a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir cuando haces la gating para llegar a los linfos T mirar si expresan CD20, ¿no? Pues imaginaros con estos 32 parámetros la cantidad de posibilidades que hay. ¿Cómo lo vamos a solventar con estos grandes equipos? Muy sencillo, hay algoritmos de análisis no sesgados. Yo siempre digo, yo en el 2005 empecé haciendo las qPCRs, cuando llegaron los primeros chips de RNA y en el 2005-2006 pues eran 96 genes y no sabíamos analizarlos, ¿no? Y la genética ahora pues ha derivado a lo que es bioinformática. Pues la citometría básicamente estamos en ese punto, estamos convirtiéndonos en bioinformáticos para analizar y tenemos diferentes algoritmos, Flowsome, t-SNE, hablaremos de ello más adelante, que nos van a permitir analizar de forma no sesgada todos estos datos que estamos adquiriendo. Lo vais a entender mejor un poco más tarde. Y esto es un ejemplo de un panel Fortiplex de 40 marcadores que utilizamos en el SiteOf. Solo hay 2 SiteOfs en España, uno en Granada y otro en Barcelona, que estamos utilizando para hacer un seguimiento a los pacientes COVID. ¿De acuerdo? En este caso, pues hemos cogido o sampleado muestras de 100 pacientes post-COVID, 3 meses tras el alta, 30 pacientes post-influenza, 3 meses tras el alta, y 50 controles no-COVID. Hemos obtenido plasma, etcétera, y bueno, los PBMCs los hemos criopreservado y luego los hemos marcado con un panel de citometría de masas, en total 40 marcadores, y los hemos adquirido en el SiteOf que tienen en el Genio en Granada para hacer los análisis. Y ahora estamos con los algoritmos de Big Data, Machine Learning, etcétera. ¿Qué pasa? Como os podéis imaginar, con 40 marcadores la cantidad de información que podemos obtener es bestial, porque yo puedo identificar el porcentaje de linfocitos TCD4 naive, TCD4 central memory, TCD4 effector memory, todas las poblaciones, pero a su vez puedo estudiar los niveles de expresión de varios marcadores. Con lo cual, lo mejor es hacer análisis no sesgados. Y esto es lo que vemos aquí en un t-SNE, que mi postdoc corrió en R, donde podemos ver cómo las muestras se separan perfectamente entre sí. Aquí tenemos las muestras de los pacientes post-COVID, 3 meses tras el alta, que se separan completamente de las muestras de control prepandémicas y de los pacientes post-influencia. Y a su vez podemos ver que tenemos 2 continentes en los pacientes post-COVID que estamos tratando de identificar en base a qué se diferencian estas 2 poblaciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues al SiteOf, que lleva con nosotros unos cuantos años, pues le ha salido un competidor muy importante, como es la citometría espectral, ¿no? Como digo, el citómetro espectral lo conseguimos en la convocatoria infrared y, bueno, era yo en junio cuando recibimos el equipo, estaba radiante y contento y feliz por empezar a jugar con el nuevo equipo y obviamente, pues bueno, como está financiado por los fondos FEDER, ya lo tenemos identificado y ya está up and running. Entonces, ¿en qué se diferencia la citometría clásica de la espectral? Porque, como os digo, el SiteOf
fue el rey del mambo, hablando en plata, durante unos pocos años, pero en los últimos 2 años el Sightov está cayendo en picado y la citometría espectral le está comiendo la tostada. Y, bueno, simplemente confirmar que cada vez que veáis este logo, esto es de Cytek, la empresa que tiene la tecnología del Sightov, del citómetro espectral, de la Aurora, pues es porque he cogido slides o modificado slides que me pasaron ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en la citometría clásica? Como os digo, tenemos un sistema de fluídica, un sistema de óptica y un sistema de electrónica. Y pues sabemos que los fluorocromos los vamos a detectar en determinados canales. Típicamente en un láser azul, pues en el primer detector vamos a determinar FITSI, en el segundo detector vamos a determinar PE y, por ejemplo, en este tercer detector podemos detectar APC. Es decir, vamos a detectar un fluorocromo en cada detector. O cada detector detecta un fluorocromo, pero si nos fijamos, FITSI tiene muchísima más información que no nos cae en el bandpass correspondiente. Lo mismo para cicloretrina, tiene un bandpass, pero en este bandpass se nos mete también un poco de FITSI, pero fijaros, estoy perdiendo información de PE, y APC ni os cuento, estoy perdiendo muchísima información. Entonces, el símil que tenéis que tener en cuenta es, en la citometría clásica es como si estuviésemos viendo la punta del iceberg, pero todos sabemos que hay muchísimo más material debajo del iceberg, debajo de la superficie, ¿no? Y esto es lo que quiere transmitir esta slide. Esto debería haber ido saliendo one by one, pero como dice aquí nuestro Master Yoda, es que pérdida de información la citometría clásica tiene, mi pequeño Padawan. Porque, como os digo, es que, fijaros, APC nos está dando una cantidad de espectro bestial y, sin embargo, yo solo estoy detectando esta pequeña parte. Esto es como si fuese la citometría clásica, ¿no? Pues en una citometría clásica yo voy a obtener la imagen de que estoy aquí, yo tranquilo, en una barquita, en un lago, pero yo no sé más. Pero es que con la citometría espectral voy a tener la información de todo esto. A lo mejor esto es lo que detecto con la citometría clásica, pero con el espectral yo voy a saber pues, que esto no era un mar, estoy en un lago de alta montaña, ¿de acuerdo? Voy a poder sacar toda esta información adicional. ¿Por qué? Porque vamos a detectar todo el espectro, no solo un bandpass. ¿En qué se basa, por tanto, la citometría espectral? Bueno, la gente de Cytek, pues lo que te venden es que en el citómetro espectral no hay que compensar. Bueno, eso es una verdad a medias, porque efectivamente no hay que compensar, sino que hay que deconvolucionar, ¿de acuerdo? Hay que hacer una mixing. Básicamente, en un citómetro espectral, yo lo que voy a hacer es, voy a coger mis células, las marco con FITSI y las paso. Otras células, las marco las mismas células con cicloretrina y las paso. O pueden ser también bits de compensación. Las marco con APC y las paso. Las paso con BV421, las marco con BV421 y las paso. Y lo que vamos a hacer es que esto va a quedar guardado en el citómetro, va a quedar guardado en el ordenador y luego nos va a obtener todo el espectro de emisión y va a ser capaz de hacer un unmixing, va a ser capaz de deconvolucionar y mostrarnos la intensidad de cada marcador. Es como si nos fuese a detectar toda esta señal de forma unánime, pero yo luego, como le he metido estos controles de referencia, el software va a ser capaz de sacar cada fluorocromo. A mí me pusieron a explicarme la física subyacente a esto, lo entendí en su momento, luego se me fue olvidando, pero bueno, básicamente es algo muy, muy clásico de matemáticas y de física, y es, por ejemplo, me dijeron el fundamento en el que funcionan los telescopios, ¿no? Que es el unmixing o la deconvolución. Entonces sería el equivalente, como digo, a la compensación de la citometría clásica, uno por cada muestra fluorocromo. Si yo paso células de sangre con FITSI, necesito marcarlas con FITSI y pasarlas. Si paso células de intestino con FITSI, necesito pasar células de intestino con FITSI, pero aquí viene lo bueno. Estos fluorocromos en cada tejido se almacenan en el citómetro y se van a poder cargar. De forma que si yo mañana quiero cambiar el panel, pues tengo que mirar, ¿qué son? ¿Muestras de sangre? Sí. ¿Tengo todos estos marcadores ya pasados? Sí. Ah, pues paso mi muestra ya teñida completamente y no tengo que preocuparme de compensar o hacer el unmixing, porque el propio software te va a tirar de estos marcadores históricos. Entonces yo cada vez que paso, por ejemplo, una muestra de sangre con el BB57T, por ejemplo, que no había pasado, pues marco la muestra de sangre y esto se queda en el banco de datos del ordenador, del software, y la próxima vez que vaya a hacer un panel donde voy a meter ese fluorocromo, yo no lo tengo que compensar o meter el control de referencia, porque ya lo tengo. Ojo, si hago una intención intracelular, pues voy a necesitar
un marcador, un compensador para esa extinción intracelular, porque ha cambiado la intensidad, etcétera, pero eso es lo importante. No va a haber que compensar cada vez, ¿de acuerdo? Vamos a crear una base de datos de fluorocromos. Esto es básicamente cómo va a funcionar. En nuestro caso tenemos el Aurora, que es el top of the art, son 5 láseres y 64 detectores de fluorocromos, más 1 de tamaño y 2 de complejidad, y básicamente, pues bueno, van a ir pasando las células, al igual que en un detector, las excitamos con los 5 láseres, ultravioleta, violeta, azul, verde y rojo, y luego esto va a los diferentes módulos de detección. Y al contrario que en un citómetro clásico, donde tenemos los espejos dicroicos y luego vamos a poner bandpass, vamos a detectar total, completa y absolutamente toda la señal de emisión. Por ejemplo, en el ultravioleta va a llegar la luz al primer detector, lo refleja, segundo detector, tercer detector, y vamos a tener, por tanto, una huella espectral de un marcador completo. ¿De acuerdo? Vamos a tener 16 canales en el ultravioleta, 16 en el violeta, 14 en el azul, 10 en el yellow green y 8 en el rojo. Obviamente, cuanto el láser aumenta la longitud de onda, pues obviamente menos canales disponibles hay, ¿no? Pero esto también es una ventaja muy importante de estos equipos, porque hay una estabilidad cuántica mucho mayor y la mayoría de los fluorocromos actuales no pueden pasar de 700 nanómetros, pero estos equipos pueden llegar a detectar fluorocromos que excitan o emiten hasta 900 fluorocromos, con lo cual vamos a aumentar el número de fluorocromos que se puede determinar, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues es un fluorocromo cuyo pico de detección está en el UV14, pues debe ser un de ultravioleta 786 o algo así, ¿no? Pero esto es lo que quiero que os quedéis, de cada fluorocromo no es como una citometría clásica, que vamos a ver solo un poquito del bandpass, no, de cada fluorocromo vamos a tener toda la huella espectral. Y esto es el conjunto de detectores que tiene el citómetro, ¿de acuerdo? Como os decía, 16 en el ultravioleta, 16 en el violeta, 14 en el blue, 10 en el yellow green y 635, sí, y 8 en el rojo. Y si os fijáis, donde acaba un detector empieza el siguiente, 420, 435, 436, 451, 451, 466. Esto hace que no se nos escape absolutamente nada de la señal que emite. Únicamente vamos a tener pequeños huecos de vez en cuando, porque claro, el láser tiene que emitir. Entonces, por ejemplo, aquí os lo pongo, el láser rojo emite a 635. Pues si os fijáis, en el ultravioleta vamos a detectar todo menos un pequeño hueco entre 628 y 650 que dejamos para el láser rojo. En el violeta lo mismo, 625, 651, donde nos va el rojo. El azul lo mismo, 625 saltamos a 652, donde nos va el rojo, y en el yellow green 625 a 652, donde nos va el rojo. Y en el rojo, obviamente, como ya no hay más láseres, vamos a detectar toda la luz. 652, 669, 669, 687, 688, 707, etc. Vamos a poder pillar absolutamente toda la huella. Y por esto es tan importante. Esto es como se vería, por ejemplo, la ficoeritrina en un canal clásico, en un fluorocromo clásico. En un citómetro clásico, perdón. En un citómetro clásico, la ficoeritrina la vamos a ver en el ancho de banda, generalmente en el FL2, si es el láser azul, y esto es lo que voy a detectar, ¿vale? Pero estoy perdiendo toda esta otra señal. Pero si nos fijamos, esto es el láser azul, aquí estaría, el láser yellow green, perdón, pues aquí lo vemos, ¿no? Vamos a detectar la ficoeritrina en el B4 del láser azul, el detector 4 del láser azul, pero fijaros, también lo voy a detectar en el B5, en el B6, en el B7, en el B8, en el B9. Aquí tengo los huecos del láser yellow green y del láser rojo, pero es que fijaros, también voy a detectar ficoeritrina en el láser yellow green, que este es su óptimo, en el yellow green 1, pero también en el yellow green 2, yellow green 3, yellow green 4, etcétera, e incluso también en el láser violeta voy a detectar un poco de señal en el V8, V9, V10, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros con esto, voy a detectar toda la huella espectral de todo el espectro de emisión, salvo los pequeños huecos que obviamente tenemos que dejar para los láseres. En este caso del detector violeta, dejamos el hueco para el láser azul, el láser verde y el láser rojo. Muy bien. ¿Qué implica esto? Pues que vamos a poder utilizar fluorocromos muy similares. Todos sabemos, los que utilizamos la citometría, que APC y Alexa Fluor 647 es el mismo color, decimos. No es exactamente el mismo color porque hay diferencias, ¿no? Esta es la huella, el espectro de emisión, pero bueno, APC emite un poquito menos, Alexa Fluor emite un poquito más de longitud de onda,
pero es prácticamente lo mismo. Lo vamos a detectar en el mismo bandpass, en un citómetro clásico. Y aquí lo vemos, ¿no? El pico de emisión estaría pues en el láser rojo. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo? La huella espectral de ambos fluorocromos es diferente. Y fijaros, en el violeta yo voy a tener aquí un pico en el APC que no tengo en el Alexa 647. Y esto sirve para que el citómetro sea capaz de identificar que APC y Alexa 647 son fluorocromos diferentes. Y vamos a poder analizarlos de forma simultánea en el mismo panel. ¿De acuerdo? Sencillamente por eso. Hay otros fluorocromos que no. FITSI y Alexa Fluor 488, por ejemplo, no los vamos a poder detectar porque su huella espectral es prácticamente la misma. Pero PC5 y PECI5 vamos a poder distinguirlos. Por ejemplo, ¿de acuerdo? O PERSIPI, que son fluorocromos muy similares que se suelen leer en el FL3, pues nos los puede separar, ¿de acuerdo? Todos estos marcadores. Y no solo eso, sino que además aquí tenemos los controles de FITSI, PERSIPI y PI. Aquí tenemos, esto sería el PIC channel, ¿no? FITSI se lee en el Blue 2, PERSIPI se lee en el Blue 8 y PI se lee en el Yellow Green 1. Esto es lo que llamamos el PIC channel, ¿de acuerdo? El canal óptimo en el que detectamos ese fluorocromo. Pero también podemos poner el unstain. Y esto es como se vería una muestra con mucha autofluorescencia. Se ven estas guarradas, que estamos cansados de ellas, pero es que el propio citómetro espectral nos puede sustraer la autofluorescencia y de esta forma, si trabajas, como digo, en intestino y macrófagos, como soy yo, pues las poblaciones se ven mucho más claras, mucho más limpias, mucho más nítidas. Esto es un ejemplo de cómo se vería un panel de 35 fluorocromos con un citómetro espectral, ¿de acuerdo? Tenemos los diferentes láseres, la emisión aproximada y, pues bueno, pues podemos ir poniendo los diferentes fluorocromos, ¿no? Y la barra de color representa la intensidad de los fluorocromos. Aquí, a la hora de diseñar un panel, pues hay que seguir los mismos fundamentos que la citometría clásica. Hay fluorocromos muy intensos y otros menos intensos, y hay marcadores buenos y marcadores malos. Pues los marcadores malos los tenemos que marcar con fluorocromos intensos y los marcadores buenos los podemos marcar con fluorocromos menos intensos, ¿no? Pero vamos a poder discernir fluorocromos que tienen hasta un 98% de similaridad. Por eso, como digo, podemos distinguir APC de Alexa 647, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes equipos que tenemos ahora mismo en el mercado. ¿Qué es mejor, la citometría de masas o la citometría espectral? Yo creo que es una pregunta trampa, porque es como decir, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Coño, a los dos, ¿no? ¿Qué tiene el espectral? Pues bueno, al igual que el Saitov, nos permite hacer paneles complejos de más de 40 marcadores. Ahora mismo el Saitov tiene paneles de hasta 50 marcadores de forma simultánea. El espectral está en 40, pero se espera que pueda llegar a 45 o 50 y no tiene autofluorescencia. ¿Cuáles son las limitaciones frente al Saitov? La necesidad de compensar o el unmixing, ¿no? Y que poner a punto un panel en el espectral cuesta mucho más que en el Saitov. Por poner un ejemplo, cuando empezó la pandemia, nosotros nos lanzamos al Saitov a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque los equipos del Saitov ya te venden paneles ya conjugados, con lo cual, de hecho, solo tenemos que ver que los primeros 6 meses de pandemia, todas las publicaciones que salían de citometría, todas estaban en el Saitov. Porque si tienes una urgencia, rapidez, es mucho más caro, sí, pero tú te compras esos kits y va muchísimo más rápido, aunque, ojo, es 1 millón de células a la hora y perdemos el 50%. ¿Cuáles son, sin embargo, las ventajas sobre el Saitov de la citometría espectral? Anticuerpos más disponibles. Es decir, yo puedo utilizar los que tengo en la nevera, ¿no? Puedo utilizar un anticuerpo marcado en APC y otro en Alexa 647. No tengo que comprar anticuerpos conjugados a metales pesados. Además, qué sé yo, pues un CD3 marcado en FITSI, pues creo que está en 40 euros, una cosa así, ¿no? Un CD3 para el Saitov de 500 euros, 600 no te va a bajar. Es muchísimo más rápido. Estamos pasando 30.000 células por segundo y tiene más recuperación. Recuperamos el 90 y pico % de las células frente al 50% de las células del Saitov. En el Saitov, como digo, 10 millones de células, pues te va a llevar todo el día. No se necesitan instalaciones especiales. En el Saitov, pues como es un citómetro de masas, es un Malditov, pues necesitamos un argón, ¿no? Un gas. Sin embargo, aquí, en el Saitov, en el espectral, y Laura lo sabe bien, que estuvo aquí el otro día, no necesitamos nada. Es el equipo
y el ordenador. De hecho, ocupa más el ordenador que el equipo. Y, por supuesto, es más barato. No solo el equipo, sino correr los experimentos y los anticuerpos. Yo antes era fan de Cytof, yo ahora soy un convencido del espectral y que quede claro que no me paga ni Cytec, ni Palex, ni nadie, ¿de acuerdo? Yo hablo como My User Experience y por eso en la convocatoria infrared nos tiramos a por el espectral. ¿Y qué es la ventaja que tiene el espectral? Bueno, pues que continuamente están saliendo nuevos paneles. Esto es un paper fantástico publicado hace 1 año y medio prácticamente, donde describen un panel, el OMIP 69, de 40 marcadores. Y en este artículo te ponen los anticuerpos, los fluorocromos, el clon, la casa comercial e incluso la titulación de cada uno de los 40 marcadores. Y este panel te permite identificar todas las células de tu sistema inmune. Se limpiaría por tiempo, singletes, células vivas CD45, identificamos las 3 subpoblaciones de monocitos, dentro de la línea linfoide identificamos los T gamma deltas que se dividen en subpoblaciones, dentro de los linfos T, los que expresan CD56 serían las NKTs, que podemos distinguir en diferentes subpoblaciones, dentro de los auténticos CD3, un CD4, CD8, dentro de los CD4 los T reguladores, los CD4 naive, central memory, effector memory, lo mismo para los CD8, las T gamma delta, los basófilos, NK, early NK, mature NK, late NK, dendríticas de diferentes tipos, innate lymphoid cells, linfos B que a su vez expresan IgD, IgG, IgM, etc. O sea, es una barbaridad de información, ¿no? Y por eso os digo que hay que analizarlo con algoritmos, porque sí, tú puedes sacar la información puerta a puerta y para cada población sacar el porcentaje y luego los niveles de expresión de diversos marcadores, pero con este panel puedes sacar hasta 550 parámetros de cada una de las muestras que analizas, ¿no? Y esto es un ejemplo de lo que tenemos en el laboratorio. Hemos hecho un análisis espectral utilizando este panel que ya tenemos optimizado en una cohorte de vacunados. ¿De acuerdo? Como digo, obtenemos más de 50 subsets del sistema inmune, podemos identificar los porcentajes y a su vez 10 marcadores de expresión en cada uno de los diferentes subsets. Y esto lo hemos aplicado en una cohorte de sanitarios vacunados con la vacuna de Pfizer, de pacientes institucionalizados, ancianos y diversas cohortes oncológicas. Y como tenemos tantísima información que podemos obtener con el citómetro espectral, lo que le pedí es a Sara, mi postdoc, que es una experta en bioinformática, machine learning y todas estas cosas, es que lo corriese todo en R y esto es lo que nos hemos encontrado. Estos son, por ejemplo, los sanitarios sanos, integrando toda la información que hemos obtenido con el citómetro espectral. Y se nos agrupan de forma aislada, pero podemos ver cómo tras la vacuna ha cambiado totalmente su sistema inmune. Y aquí cerquita de ellos vemos a los ancianos y podemos ver cómo, obviamente en estado basal, prevacuna, hay diferencias entre ancianos y sanitarios, porque esta población es mucho más joven que esta y esta, por ejemplo, pues ha perdido los linfos de memoria, tiene los niveles de CD57 sobreexpresados, pero podemos ver que 3 meses tras la vacuna hay un shift en su sistema inmune y ha variado. Y estos son, sin embargo, diferentes poblaciones de cohortes hematológicas. Aquí no se ve, pero son todos pacientes con linfomas B, estos son no tratados, podemos ver que se nos separan de los controles y de los ancianos, pero no hay una diferencia clara entre vacunados y no vacunados. Esto lo mismo sucede con los ibrutinib. Tenemos que esta cohorte se aleja de las demás, pero de nuevo no varía el sistema inmune entre vacunados y no vacunados. Estos son los rituximab, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, con este análisis lo que estamos viendo es que hay diferencias entre todas las cohortes, pero podemos concluir que el sistema inmune de los sanitarios, de los controles sanos y de los ancianos se adapta a la vacuna y no así el de los pacientes oncológicos. Pero no solo eso, yo como digo, o como decía Laura en la introducción, a mí me gusta el intestino humano, pues lo que hemos hecho es adaptar este panel a muestras reales de intestino humano. Y esto es nuestra gating strategy. Obtenemos biopsias, en este caso creo que es colon de un control sano, y nos quedamos con los glóbulos blancos que identificamos con CD45 viables. Con un forward side podemos identificar los granulocitos. Para hacer un TISNI podemos ver que tenemos diferentes continentes. Y dentro de lo que es la fracción no granulocitos, pues podemos identificar las células dendríticas como CD3 negativa, DR positivo, doble negativo para 14-19
Las que expresan 123 son las plasmacitoides, las que expresan 11C son las mieloides y distinguimos las convencionales tipo 1 y las 2. Pero también podemos ver las de gamma delta con diferentes subsets. Podemos ver los linfocitos T clásicos. Aquí tenemos las NKTs que expresan CD56, el linaje de innate lymphoid cells, de basófilos, de macrófagos, de linfos B, células plasmáticas, monocitos macrófagos, es decir, todos los subsets. Y dentro de los linfos T tenemos dobles positivos, dobles negativos, CD8, CD4. En los CD4 podemos pillar los Tregs, que a su vez estratificamos en diferentes subsets. Podemos ver central memory, effector memory, etcétera, en las CD8, en las dobles negativas, en las CD4, es decir, obtenemos una grandísima cantidad de información de todas las subpoblaciones inmunes que os podáis imaginar. Y a su vez, en cada población podemos estudiar los niveles de expresión de diversos marcadores funcionales. Son marcadores de activación principalmente linfocitaria, como CD57, FAS, los NKs, receptores de quimiocinas, CXCR3, CXCR5, PD-1, tan de moda ahora, los NK, G2D o NK30. ¿Qué es lo que pasa? Este es un panel pensado en sangre, pero nosotros lo que estamos haciendo, como nos gusta el intestino, estamos modificándolo y estamos cambiando estos marcadores por otros marcadores de interés para estudiar, adaptados al intestino, ¿no? Como CD103, alfa-4, beta-7, CCR9, CCR2, IgA, porque no viene en el panel, la IgA en sangre periférica es despreciable, en mucosa sabemos que es la principal, TLRs, etcétera. Es decir, estamos utilizando el OMIP69 como starting point, hemos visto que funciona, ya hemos hecho estudios con él y ahora lo vamos a adaptar para hacerlo más gut specific. No solo eso, esto es otro ejemplo del OMIP69 que estamos adaptando. Yo, como digo, o como decía Laura, me gusta mucho la inflamatoria intestinal y estos pacientes realmente están bastante fastidiados y se les trata con fármacos biológicos como son los anti-TNF-alfa, los anti-alfa-4 beta-7, los anti-P40 o el tofacitinib, que es un inhibidor de JAK1 y JAK3. ¿Qué pasa? Estos fármacos biológicos tienen un coste de 30.000 euros paciente año y solo un 40% de los pacientes responde al tratamiento. Estamos entonces haciendo un ensayo multicéntrico en toda España, donde 20 hospitales de toda España están recogiendo muestras de sangre, intestino, heces, etcétera, de los pacientes pretratamiento y a las 14 semanas, donde se les hace una segunda colonoscopia para ver si han respondido o no. En base a esto vamos a las muestras a tiempo cero, estratificamos a ver si han respondido o no, y lo que estamos es, con la ayuda de la gente de Cytek, modificando el panel OMIP69 para estudiar precisamente los receptores de estos fármacos biológicos, beta-7, TNF-alfa, JAK1, JAK3, los P19, alfa-4, beta-7, etcétera, ¿no? O sea, estamos adaptando el panel OMIP69 para la búsqueda de biomarcadores de respuesta a fármacos. Esto obviamente no es tan sencillo como parece, ¿de acuerdo? Pero se puede conseguir. El cambiar los paneles es relativamente sencillo y la gente de Cytek está dispuesto a ello, ¿no? Y con ello, pues lo que buscamos, como digo, es fármacos biomarcadores, de forma que cuando llegue una persona con IBD a la consulta de gastro, en lugar de tratarles empíricamente, les hagamos un análisis de sangre y digamos, pues mira, este tiene el marcador X, le tratamos con un anti-TNF-alfa, este tiene el marcador Y, le tratamos con un anti-P40, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta, cuando analizamos los resultados, que no todos los marcadores nos van a ser válidos. Aquí pongo un ejemplo de lo que sería la intensidad máxima y la mediana. Pues CCR2, por ejemplo, no va a tener sentido que los estudiamos en los linfocitos T porque no se expresa. CCR2 vamos a tener que estudiarlo en el linaje mieloide, las plasmacitoides, etcétera, en los basófilos, ¿no? Pero bueno, estos son ejemplos, luego ya se va aprendiendo sobre la marcha, que es lo que nos está pasando a nosotros. Tenemos tantos datos que estamos literalmente enterrados en datos, ¿no? De hecho, yo tuve que enviar a un par de personas de mi labo a Granada hace un par de semanas, porque ya tienen el CyTOF y llevan pues 4 o 5 años haciendo análisis no sesgados para aprender de ellos, analizar, ¿no? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando lanzamos el OMIP69 en muestras de intestino, hacemos un TISNI, esto nos va a agrupar a las células en diferentes continentes en base a sus similitudes. Si yo ahora cargo los niveles de expresión de CD3, veo que la mayoría son CD3 y lo que podemos ver que es en rojo, la inmensa mayoría de ellos van a ser CD8 y vemos que nuestros CD8 en el intestino van a ser más o menos homogéneos, pero cuando lanzo el CD4, fijaros, tengo diferentes continentes de CD4, 1, 2, 3, 4, incluso 5 continentes de CD4. ¿Qué son ellos? No lo sé, pero este análisis me permite decir
que los linfos TCD8 del intestino de esta persona son bastante homogéneos, a diferencia de los TCD4. Y estos análisis no sesgados nos van a dar pistas para empezar a profundizar y ver, coime, ¿por qué los CD4 de esta paciente del intestino son tan diferentes? O aquí vemos los linfos B. Los linfos B tenemos dos continentes claramente diferenciados y separados. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿no? Pero es lo que hay que empezar a hacer con estos datos. No hay que quedarse solo en el gating clásico, sino que hay que ir profundizando. Y esto es un estudio que estamos finalizando ahora, donde hemos hecho una caracterización, utilizando el panel OMIP69 original, en estómago humano, en 10 pacientes, hemos tomado muestras de cuerpo, antro e incisura. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema inmune del intestino varía a lo largo de su longitud, entonces queremos lanzar un estudio en el estómago, en el contexto de H. pylori, pero entonces queríamos ver si también había diferencias regionales entre las 3 zonas del estómago humano, ¿no? Pues nada, las hemos adquirido, las hemos pasado. Bueno, la gating strategy ha sido en tiempo, singlets, viability, 45, y aquí solo me voy a centrar en los linfocitos T CD3, porque con tantísima información, como imaginaréis, no podemos meternos con todo, ¿no? Solo con CD3, donde hemos incluido todos los eventos de las localizaciones, concatenamos, hacemos un downsampling, concatenamos pacientes, etcétera. Bioinformática, básicamente, ¿no? Y lo primero que hicimos fue un análisis UMAP, que es un algoritmo como si fuese un T-SNE, y podemos ver claramente en las muestras del estómago humano que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 continentes claramente diferenciados. Y ahora aquí puedo cargar CD4 y puedo ver que mis CD4 están principalmente en este continente y en esta isla. Toda esta isla son CD8. Pero aquí tenemos también unos pocos CD56, lo mismo que aquí, CD39. Pero fijaros, yo a la vista de esto, hay una cosa que me llama enormemente la atención, que es este continente de aquí es CD4, es negativo para los demás marcadores, pero son linfocitos T naive que, sin embargo, no expresan CCR7, cuando las células naive coexpresan CD45 array and CCR7. Esto nos pareció súper interesante, y estamos indagando en ello, ¿no? Porque hay que recordar que no son muestras de sangre, sino de intestino, pero con esto lo que os quiero decir es, para esto sirven los análisis no sesgados, para encontrar cosas que de otra forma no se te habría ocurrido mirar, ¿no? Y esto es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, el OMIP, pues yo voy a cargar ahora las muestras de los pacientes, ¿de acuerdo? Claro, solo es un análisis con solo 5 pacientes, pero si os fijáis, cada uno de los pacientes es de su padre y su madre en el estómago. El paciente verde, pues lo tenemos aquí, y aquí el paciente rojo se nos separa. Esta isla, que son los linfocitos T, CD4, 45RA, CCR7 negativo, es específica del paciente 2, pero si podéis ver, la separación de colores es total, completa y absoluta. Esto lo que nos está diciendo es que la huella inmunológica del estómago de cada paciente es completamente única. También se puede hacer un análisis en FlowSOM con diferentes metaclusters. Pues aquí tenemos un clúster de células que deben ser las CD8, otro clúster, etc. Y yo ahora lo que puedo lanzar es, sobre estos metaclusters, lanzar los pacientes, ¿de acuerdo? Y podemos ver de nuevo cómo cada paciente tiene una huella única. El paciente 4 pues tiene este clúster expandido, el paciente 1 este clúster, el paciente 5 este clúster, etc. Estos abordajes son imprescindibles cuando tenemos tantísimos marcadores, no para sacar información per se, sino para visualmente saber dónde nos tenemos que centrar, porque a su vez de cada uno de estos clústeres yo aquí tengo los marcadores que me expresan. ¿De acuerdo? Y esto es lo que pasa cuando los metaclústeres de FlowSOM los lanzo sobre el UMAP, que de nuevo podemos ver cómo tenemos que uno de los metaclústeres o el propio FlowSOM me identificó como un metaclúster esta población. Los CD8 me los dijo que eran homogéneos, pero los CD4, que variaban, si los veíamos antes, si lo recordáis, me los agrupan en diferentes metaclústeres, ¿no? Y esto es lo que pasa de nuevo cuando cargamos los metaclústeres de FlowSOM sobre el T-SNE, que vienen a ser un poco la misma historia, ¿no? Esta es la misma población de interés específica del paciente 2. Y luego a su vez se puede hacer un heatmap sobre los metaclústeres. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la población 9, el metaclúster 9, pues es súper interesante para nosotros, porque expresa CD28, son linfos T activados, son T gamma delta, pero ojo, los T gamma delta son o CD8 positivo o CD8 negativo. Pues estos son dobles positivos también para CD4. También se puede, pues obviamente, hacer análisis de Phenograph, otros algoritmos, es decir, lo que os quiero decir con esto es, cuando lancéis un
experimento en el espectral, podéis hacer un experimento pequeñito, pero si os lanzáis a muchos marcadores, prepararos, porque vais a estar perdiendo muchísima información como no os acostumbréis a todos estos algoritmos. Y básicamente esto es un análisis en R, de nuevo, que hizo Sara, mi postdoc, donde aquí tenemos antro sería el círculo, cuerpo del estómago, la X, incisura el triángulo y los diferentes colores, ¿no? Y esto es haciendo los abordajes clásicos de toda la vida, sacando toda la información y aquí vemos pues básicamente lo que os he estado diciendo todo el momento, ¿no? La huella inmunológica de cada paciente, quitando algún outlier, es única y no varía entre antro, cuerpo e incisura. Es decir, el sistema inmune de la mucosa gástrica varía enormemente entre individuos, pero no varía a lo largo de la longitud del estómago. Y esto la verdad que para el proyecto que vamos a lanzar pues es bastante interesante porque así no tenemos que samplear los 3 tejidos, sino que vamos a obtener únicamente muestras de cuerpo del estómago, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los take-home messages que me gustaría dar? Bueno, la citometría multiparamétrica, ya sea el CyTOF o la espectral, han llegado para quedarse, ya están aquí, no se van a ir. El CyTOF tiene sus ventajas, paneles optimizados, experimentos rápidos, no hace falta compensar en autofluorescencia, pero también limitaciones. Es muy caro, es muy lento, se pierde muchos eventos, etc. La citometría espectral, por el contrario, tarda mucho más en poner a punto un panel, porque hay que deconvolucionar, hacer el mixing. Pero tiene las ventajas del CyTOF. No se compensa, no hay autofluorescencia, es más barata y los marcadores que hemos metido para deconvolucionar se guardan en el software, con lo cual yo luego puedo cargarlo, ¿no? O sea que si vais a hacer un panel y alguien ha hecho un panel que ya tiene sus fluorocromos, no tenéis que preocuparos de la deconvolución porque el software ya lo hará. Además, tiene un detector de granularidad con el láser violeta, con lo cual podemos identificar vesículas extracelulares. La citometría espectral pues, sirve para paneles de 3 a 40 marcadores, algo que es impensable con el CyTOF, ¿no? Un CyTOF solo lo vas a encender si es para 30 a 40 marcadores. Pero aquí en el IBGM tenemos gente que está corriendo paneles de 3 fluorocromos únicamente con el espectral. ¿Por qué? Porque el nivel de resolución que tienes es infinitamente mayor. Como tenemos la huella espectral de todo el fluorocromo, tenemos gente haciendo, de verdad, paneles de 3, 4 fluorocromos y se han cambiado al espectral porque nos dicen, joder, es que se ve mejor, se nos separan mejores poblaciones, claro, porque tenemos muchísima más información, ¿de acuerdo? Yo siempre mirando por el dinero, la citometría espectral nos permite reciclar antibodies que tengamos en la nevera, ¿no? El CyTOF no nos lo va a permitir. Podemos ampliar paneles de forma sencilla. Esto se lo comentaba a Laura y a Yolanda el otro día. Yo a lo mejor tengo un panel con el espectral de 20 marcadores y digo, coime, resulta que los linfocitos T, NK son interesantes en esta cohorte o en este tejido, vamos a profundizar en ellos. Claro, en un citómetro clásico tú tienes que meter nuevos marcadores, tienes que optimizar un nuevo panel, tienes que empezar de cero. Aquí no, dices, ¿qué vamos a meter? ¿3 marcadores nuevos? Pues mira, si los pasamos al citómetro, ¡pof! ¡Pof! Y ahora tienes su base de datos y automáticamente con 3 tubos tu panel ha pasado de 20 a 23 fluorocromos. Además, se puede aplicar al sorter. En la última infrared hemos pedido el primo de este citómetro, que es un sorter con las mismas características. Obviamente el CyTOF, como es un MALDI-TOF, va a nebulizar las células, no las perdemos completamente, pero en el Aurora es un citómetro clásico, por así decir. Entonces, lo que hemos hecho es pedir dinero para conseguir el sorter, de forma que si se identifica una población de interés que queréis hacer el sorter en vuestros experimentos, con un pendrive cargáis los settings del citómetro, lo lleváis al sorter espectral, los cargáis y ya está puesto a punto automáticamente el sorter, ¿no? Y va a poder hacer sorter en 6 ways, de 6 poblaciones, o single cell en placas de 96 o de 486, si queréis hacer un single cell, ¿no? O sea que mantened los dedos cruzados porque nos lo dé la infrared. Y eso sí, tenéis que tener en cuenta esto. Si hacéis un panel complejo, debemos aprender bioinformática. Yo ahora tengo una TFM en el laboratorio que va a trabajar en un proyecto de long COVID. Vamos a utilizar el panel OMIP 69 y yo ya se lo he dejado claro. Mira, tú vas a estar 3 días de experimento teñiendo las muestras de los 60 pacientes y 3 meses analizando. Porque es que realmente con la cantidad de información que se obtiene con estos equipos es pecado no tirar de bioinformática, ¿no? Y pues nada, dar todas las gracias a toda la gente de mi grupo, así como Eduardo, Garrote y Luis,
al CSIC, que financia con los fondos de recuperación económica los experimentos que estamos haciendo con el espectral, tanto en estómago como en corte COVID, y obviamente a la convocatoria Infrared por darnos el dinero para conseguir el equipo. Así que nada, muchas gracias, perdón por las inconveniencias de la presentación y estaré encantado de contestar cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, David. Bueno, impresionante todos los datos y ya cuando hicimos la visita nos quedamos alucinados de todo lo que se podía ver y bueno, pues me imagino que el resto de los asistentes también se habrán quedado alucinados. Yo antes de pasar al turno de preguntas sí quería que nos comentaras si alguien está interesado en hacer algún experimento con cómo tendría que proceder. Si directamente a través de Infrared, poniéndose en contacto contigo, como... Pues mira, si queréis hacer un experimento, lo mejor es que os pongáis, porque en la Infrared todavía no tenemos optimizado el circuito, porque hay que integrar el circuito de reservas del Infrared con el circuito de reservas del IBGM. Entonces Álvaro, que es el que lleva la Core Facility de citometría, se está volviendo loco. Entonces lo mejor es que me contactéis a mí o a Álvaro directamente para poner a punto un experimento. Y este panel, o MIP69, que también os lo comentaba el otro día, os he hablado maravillas del panel, insisto, no me paga Palex, no me paga Cytec, no me paga nadie, ¿de acuerdo? Pero hemos hecho los cálculos, incluyendo los buffers, los lavados y todos los anticuerpos, sale a 200 euros más o menos el tubo. Pero claro, teniendo en cuenta la cantidad de información que obtienes, a mí personalmente me parece que económicamente compensa. Pero esto es en función de lo que quiera cada uno. Sí, claro, no. Lo que está claro que necesitamos todos es hacer algún curso intensivo de bioinformática. Vale, sí. Bueno, muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y es por eso, perdón, antes de continuar, no es broma, ¿no? Es que cuando vi la cantidad tan ingente de datos que estábamos sacando, yo dije, mira, no puedo, o sea, hasta aquí. Es que tenemos que quedar paciente un Excel con tantísima información que dije, es que necesitamos análisis no sesgados y ¿para qué vamos a aprender nosotros si hay gente que ya sabe? Entonces mandé a 2 personas a aprender de Granada y la verdad que desde que han llegado esta semana están sacando datos e información que es fascinante. Genial. Vale, veo que Amalia tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Un placer, David, una charla espléndida. Yo estoy emocionada con todo lo que has contado. Yo quería, al hilo de lo que comentaba ahora Laura, respecto al uso, ¿no? Un poco también, ¿qué incluye? O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer algún experimento, si el contrato cuando se reserva incluye horas, claro, de vuestras, o eso tiene otro coste aparte, me imagino, de los reactivos, o qué modalidades tenéis y qué coste tiene lo que es el coste propio de servicio como tal. El coste del servicio está colgado en la Infrared y en la web del IBGM, no lo recuerdo ahora mismo. No es que no te lo crea, es que está en la web del IBGM, vale. Son 30 euros la hora para OPI, no recuerdo. Ahora mismo el servicio únicamente incluye la adquisición en el equipo, porque ahora mismo no estamos en condiciones de ofertar un análisis bioinformático porque estamos todavía aprendiendo con todos los microscopios. Otra cosa es si se quiere hacer en un tema de colaboración, etcétera, pues ya hablaría con los chicos, pero lo que queremos es aprender bien todos estos análisis y poder ofertarlo. Porque es que de verdad, esto es como cuando haces un RNA-seq que te dan los datos y dices tú, muy bien, ¿y qué? Sí. O sea, si tienes un bioinformático, genial, pero vas a necesitar externalizar el análisis, ¿no? Queremos poder ofertarlo, pero es que yo os digo, a día de hoy es que estamos aprendiendo todavía a analizar. Ya me imagino. Y solo una otra última pregunta. ¿Qué número de células mínimo se necesitan para un ensayo? Esto te voy a hacer, pues va a depender de lo que quieras estudiar y de tu tejido. Si quieres estudiar linfos-T CD4 o sangre periférica, pues con 10.000, 15.000 vas que chutas, ¿no? El panel OMIP69, que es este que estamos utilizando, está optimizado para 2 millones de células, ya sea de sangre periférica o de tejido. Que nosotros con 2 millones de células en tejido, de esas son solo el 5% glóbulos blancos viables, es decir, 2.200.000, ¿cuánto es eso? 100.000 glóbulos blancos, sí, ¿no? Más o menos.
y podemos llegar a todas estas poblaciones que os he enseñado en intestino. O sea, el máximo a teñir yo diría 2 millones, porque más de 2 millones no tiene sentido. No, si yo voy más por lo mínimo. No sé si me explico. Nosotros tenemos mucha carencia de tejido y yo quiero saber cuál es el mínimo necesario, porque... Ver, el mínimo como en un citómetro clásico. El mínimo como en un citómetro clásico. Si tienes tu tejido, lo que puedes hacer es, en un citómetro clásico, puedes correr un CD45 viabilidad. Esto te va a dar idea del número de glóbulos blancos viables que tienes y en base al número de glóbulos blancos viables que tengas en tus muestras, pues ya puedes pensar, pues oye, solo tengo 5.000, pues yo te diría, no uses un OMIP 69 porque es una barbaridad. O sea, haz un panel sencillito y depende. O sea, es que depende. En citometría cada muestra es un. Yo mi consejo es, si vas limitado de muestras, coge tu muestra de interés, tejido de lo que sea, y haz un CD45 viability en un citómetro clásico. En duplicado. Ahí vas a ver cuántos glóbulos blancos viables tienes para analizar y en base a eso pues ya decidirás lo que te compensa. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias, Mara. Tiene la mano levantada Alfredo Domínguez, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Fue muy buena y muy bien detallada todo. Mi pregunta es también con respecto a lo que pregunta Amalia. Menciona entonces que el mínimo número de eventos sería similar a un citómetro convencional, 10.000 eventos aproximadamente. Pero ¿a partir de qué número de marcadores considera que se debería de incrementar el número de células más de 10.000 eventos? Es decir, bueno, yo trabajo con Amalia. Queremos, por ejemplo, medir tal vez en una muestra muy pequeña al menos 12 marcadores. ¿Estos 12 marcadores me valdrían unos 10.000 eventos? ¿Sería suficiente? Pues mira, te va a depender. Yo, por ejemplo, a mí me gustan las células dendríticas. ¿De acuerdo? Si me dices que sí, quieres células dendríticas con 10.000 eventos, te digo, olvídate. Porque para llegar a células dendríticas necesitas un mínimo de 10.000 células de sangre periférica o cerca de 800.000 y medio millón en tejido intestinal. Si me dices que quieres estudiar linfocitos T y marcadores de activación, con 5.000, 10.000 células de sangre periférica, las que chutas. Si me dices que, por el contrario, quieres estudiar el fenotipo de los linfocitos T reguladores, con 5.000 células no llegas. O sea, lo primero que tenéis que ver es cuántas células tenéis, cuál es vuestra población diana, qué porcentaje de esas son, y en base a eso vais a poder decidir. Y a lo mejor podéis hacer un abordaje con un citómetro clásico o decís, mira, estamos interesados en hacer una caracterización profunda de los linfos TCD3. Y ahí os ponéis en contacto con Cytek y os doy los contactos y decís, mira, ellos os van a ayudar a diseñar los paneles, porque insisto, no hace falta llegar a 40, con 8, 10, 12, 15, el Aurora también te sirve. Se llama así el equipo Aurora, por cierto. Entonces, perdona que no te dé una respuesta, porque claro, depende del porcentaje de células, tu target y qué markers quieras expresar. Sí, con células dendríticas son demasiados marcadores también. Claro, y otra pregunta. Para llegar a ellas ya necesitas 8 marcadores, pero es que son el 0,5% de sangre periférica. Y en tejido son el 0,1, entonces va a depender, ¿no? Otra pregunta. Sí, estaba mostrando unos resultados, me parece que eran en intestino, donde mencionaba que había diferentes continentes de CD3, mencionaba al menos, no sé si 5 continentes. ¿A qué se debe esta diferencia o este agrupamiento de los CD3? ¿Se refiere a que expresan otros marcadores? O, perdón, eran CD4 esta subpoblación, me parecía. Correcto. Pues básicamente es eso, cuando hacemos un abordaje TISNI, el algoritmo T-SNE, que es básicamente como un PCA, pero es un algoritmo diferente, es parecido al UMAP, cuando hacemos un TISNI lo que va a hacer es coger toda la información de todos los marcadores y te los va a agrupar las células. Por poner un ejemplo, tú imagínate, cohorte A y cohorte B, ¿de acuerdo? Y vamos a estudiar 10 marcadores. En la cohorte A, o bueno, en esta cohorte, el marcador A está ligeramente aumentado.
muy ligeramente, pero no hay diferencias. El marcador B está ligeramente disminuido, pero no hay diferencias significativas. El marcador C está ligeramente aumentado. El marcador D un poco más aumentado, pero no llega. El marcador E un poco menos disminuido. Pero todas estas pequeñas diferencias que tú no vas a notar, estos algoritmos las van a tener en cuenta y te voy a decir, no señores, es que este y este son diferentes. Hay multitud de pequeños cambios, pero cambios al final, con lo cual te lo va a separar. ¿De acuerdo? Porque ten en cuenta que en estos casos tenemos 40 marcadores de forma simultánea. Entonces, ¿por qué las CD8 me las ha agrupado de forma homogénea y las CD4 me las ha separado en 4 continentes? No tengo ni idea. Esto fue un análisis que hemos hecho esta semana. Es una cosa que empezar a bucear para ver qué es lo que hay. Entonces es dictado por los otros marcadores. Podría ser entonces, como las CD4 son T-helper, podría ser por todas las TH que existen, ¿no? ¿Puede ser eso? Podría ser por los TH1, TH2, TH17, o podría ser porque tenemos linfocitos T que están expresando CD20, me lo estoy inventando. CD20 es un marker de lineaje de linfos B, ¿no? Pero es que a lo mejor tenemos unos pocos linfos B que si este es el umbral de CD20, me están expresando un poquitín, justo en el límite de positividad. Yo en un citómetro clásico, esto me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Eso no lo vería, pero con estos análisis puedo, coime, esta población tiene ligeramente aumentado CD20, sin llegar a ser positivo. ¿Por qué? No lo sé. Yo el ejemplo que pongo es la citometría espectral, cuando haces el OMIP 69, esto es como un phishing approach. Esto no es hacer ciencia. Esto es, me voy a gastar 200 pavos por muestra, lo meto ahí, me voy a tener analizando 3 o 4 meses y yo voy a empezar a sacar hipótesis para analizar. De hecho, pues, por ejemplo, hemos demostrado que el sistema inmune del estómago, que nos llamó muchísimo la atención, varía enormemente de una persona a otra, pero no hay diferencias entre cuerpo antro e incisura. Pues ahora estamos profundizando en qué son estos marcadores, qué son estas células, etcétera, ¿no? Y para el FIS que estamos escribiendo de estómago, pues nos viene genial porque justificamos únicamente, cogemos muestras de cuerpo gástrico porque no hay diferencias. Ok, muchas gracias. La citometría espectral, si utilizáis un panel complejo, tenéis que pensar en ella como un RNA-seq o una proteómica, algo que os vais a gastar una cantidad importante de dinero, pero que luego vais a estar sacando datos y datos y datos analizando. Es un hypothesis free approach o fishing expedition, que decía mi mentora en Londres. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. No veo de momento ninguna mano levantada. No, yo creo que no. Pues nada, David, que muchísimas gracias por el excelente seminario. Bueno, estoy seguro que hay muchos de los asistentes que están ahora dándole vueltas a las miles de posibilidades que abre esto y nada, bueno, enhorabuena por haber conseguido este equipazo y nada, que estaremos en contacto seguro. Perfecto. Muchas gracias. Y nada, al resto nos vemos dentro de 2 semanas, que tendrá lugar el seminario del doctor Michael Stern. Ese seminario será en inglés. Y bueno, ya os avisaré, pero probablemente sea un formato un poco híbrido para la gente que estamos en el instituto, podamos asistir de manera presencial, pero bueno, ya os mandaré la información. Así que nada, muchas gracias a todos y feliz tarde. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Hasta luego.